Entonces la primera condición sería evaluar qué onda con mi estrés. Ajá. Como adulto, qué tan estresado vivo. Ajá. Y trabajar mi estrés. Porque en la medida en la que yo trabaje mi estrés, primero identificando que me estresa, ¿no? Primero. De ahí... Mis hijos. China, ahí sí ya, no hay Nico. Hola, ¿qué tal? Estamos ya en este nuevo podcast, una nueva emisión del podcast de Ocán, retomando con nueva energía, con nuevas ideas también, con una nueva producción que está a todo lo que da en esta nueva temporada del podcast de Ocán. El día de hoy les vamos a platicar de un tema bien interesante, la crianza respetuosa. Yo voy a estar conduciendo, soy Miguel Espinosa y tengo dos invitadas extraordinarias, especialistas en el trabajo con niños, en psicología. Por un lado, Paloma Montalvo. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Miguel. Y por el otro lado, Adriana Rivera. ¿Qué tal, Adri? Hola Miguel, hola Paloma, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Excelente, pues ambas han trabajado con este tema, directamente con pequeñitos, con papás, mamás, para hablar de crianza respetuosa. Paloma, cuéntanos un poquito, ¿qué es y en qué se basa este tema de la crianza respetuosa? Pues mira, hay un montón de definiciones, sobre todo ahorita, sobre la crianza respetuosa, porque es como un tema que aunque no es nuevo estrictamente, pues ahorita es como el boom, ¿no? Y todos hablan de crianza respetuosa. Pero si lo pudiéramos definir más sencillamente, es solo tratar con el mismo respeto a los niños que podrías tratar a cualquier otra persona, ¿no? Porque de repente tendemos mucho a respetar a otros, ¿no? A los compañeros de trabajo, a nuestros papás, a nuestras parejas, pero con los niños es como de, no, a él sí le puedo dar sus nalgadas para que aprenda, ¿no? Entonces es básicamente respeto, validar lo que sienten y poder adentrarnos un poquito más a su mundo, porque claramente no van a pensar igual que nosotros como adultos, ¿no? Ahorita que dijiste esto de las nalgadas, hay una frase muy común, ¿no? Que algunos creen que eso tiene que ver con crianza respetuosa, que es una nalgada a tiempo, siempre es correcta, ¿no? No sé, las dos me dicen que sí, no sé si están de acuerdo. No, es que sí se dice eso. Pero no necesariamente es cierto. Yo ya me estaba espantando, dije, Dios mío, no puede ser. Sí se habla mucho de la nalgada a tiempo, pero no, o sea, es que para poder hablar de crianza respetuosa tenemos que ver también cómo andan los papás, o sea, cómo está el contexto de respeto. No puedes ofrecer una crianza respetuosa cuando en casa todos son gritos, peleas y pues un ambiente súper complicado. Entonces no, la nalgada es cuando mi ambiente está mal, ¿no? O sea, en mi casa no hay respeto y la única forma para que me entiendas pues es nalgándote, porque no entiendes de otra manera. Si en cambio en casa hubiera como un ambiente un poquito más, pues más de escucha, ¿no? De diálogo, podría entender que la nalgada a tiempo pues no necesariamente tiene que ser así, ¿no, Adri? Ahora, Adri, hay una parte importante porque muchas personas en generaciones que hoy son adultos han vivido o vienen de una crianza bastante restrictiva, muy rígida, con ciertas agresiones, ¿no? Como las nalgadas y cuestiones de estas. Y ahora que ya tienen hijos e hijas, lo que sucede es que dicen, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Y se vuelven muy permisivos. Exactamente. Agregado a lo que estaban comentando ustedes, pues lamentablemente a mí todavía me tocó una crianza autoritaria, ¿no? Pero la contraparte es la parte permisiva, en donde papás no están controlados, en donde carecen de una estructura, de límites, no hay normas y por tanto los hijos no están, digamos que en sintonía con lo que les piden los papás, porque hemos de considerar que los papás son el ejemplo. Entonces, por esta parte, la permisividad va a hacer que el pequeño no, digámoslo así, no sepa acomodar sus emociones y entender los límites. ¿Cómo lo hacemos diferente en el caso de ser papás y mamás, ¿no?
E incluso también abuelos y abuelas, porque a veces son los que están a cargo, ¿no? Papá y mamá se van a trabajar, la mayor parte del tiempo están los abuelitos, las abuelitas a cargo de los pequeños, pero somos de generaciones distintas y las cosas que vivimos son las que replicamos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la hora de la comida era un martirio en mi casa, ¿no? Conmigo, en este sentido. Y entonces ahí estoy como acordándome de que si no me gustaba la comida, yo solamente decía, no quiero comer, me hacía tonto jugando por aquí y por allá. Pero lo que sucedía es que me decía mi mamá, ya la voy a quemar, ¿no? Me decía, te vas a comer esa sopa fría, por ejemplo, ¿no? Recuerdo una sopa de habas terrible, una cosa, bueno. Entonces, si las verduras en general con los niños son un caso, las habas, no, bueno. Entonces, me decía, te la vas a comer fría, ¿no? Pues peor, imagínense la sopa fría y entonces ahí voy. Y yo resistía así fuertemente, no me la comía, ¿no? Lo que pasaba es que en la noche, adivinen qué llegaba para la cena, el mismo plato de sopa de habas, ¿no? Y yo decía, no puede ser, otra vez, no, es que yo no quiero eso, no, pues es que la dejaste en la comida. Y pum, ahí... Y no me permitían comer otra cosa en el transcurso de la comida a la cena. Pues ya empezaba a sufrirle, ¿no? Híjole. Y si no comía al desayuno, adivinen qué llegaba a mi lugar. Tu sopa de habas. Sí, yo malditas habas. Y estas formas eran comunes, ¿no? O sea, era te la comes porque te la comes. Hoy que tengo hijas... Y que de pronto alguna de ellas me dice, pues no quiero. Digo, oye, ¿qué pasó con el no quiero? ¿No? Hay que comerse eso. ¿Por qué? Pues porque ya hay un esfuerzo en la elaboración de la comida. Se trabajó para que estuviera aquí el plato en tu mesa. Cómetelo. No me gusta. Híjole, pues empiezo a sentir así como este deseo de decir, no, te lo comes a fuerza, ¿no? Y en alguna ocasión ya me ha salido la frase de, pues si te la comes fría, yo no sé, pero te la tienes que acabar. Porque viene a tu mente la sopa de habas. Viene a mi mente la sopa de... Pero además me atormenta esta historia así de, híjole, no, si es algo que a mí me afectó... No digo que me traumé con eso, pero a mí me afectó en este sentido, ¿no? Como China, ahora es obligatorio, ¿no? Cuando de adulto yo vivo la situación de, pues si quiero comer, pues me lo como, y si no quiero comer, pues lo dejo para después y me como cualquier otra cosa. Hoy de adulto lo vivo diferente, no me obligo a comer algo hasta el final, me guste o no me guste, pero en la educación con mis hijas... De pronto sí puedo sentir como automáticamente me entra el sistema de te lo comes y busco presionar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacerle para que pues de pronto nuestra historia no se vuelque sobre nosotros y lo hagamos en automático, en lugar de ser conscientes y decidir lo que consideremos mejor para la educación de los hijos? Pues mira, justo tenemos que meternos un poquito en el mundo de los niños. Esto que mencionas de la sopa de habas y que te hacían comértela y todo eso, es muy similar a cuando a un niño le sirves agua en un vaso azul y llora porque él lo quería en un vaso verde, ¿no? Y entonces, tú como eres el papá y eres el que manda y el que tiene la jerarquía mayores, pues ya te tomas el agua en ese vaso azul. Cuando realmente no sabemos qué significado tiene para el niño el vaso verde. A lo mejor vio una caricatura donde sale un muñeco verde y él quería, pues, ser verde, ¿no? Pero como está la autoridad de por medio y de yo debo educar, yo debo poner límites y aquí se va a hacer lo que yo diga, no lo que tú quieras, pues te lo tomas en el vaso azul. Porque entramos a una competencia como si el niño tuviera nuestra mentalidad y empezáramos a pelear al mismo nivel. No. O nosotros nos pasamos a la mentalidad del niño. Exactamente, sí. ¿no? O esperamos que él razone como un adulto o nosotros nos bajamos a pelear con un niño. Cuando, bueno, es diferente a que quisiera, no sé, yo quiero en esa taza de Adriana. Ah, bueno, ahí sí es diferente, hay que poner un límite porque no le voy a quitar su taza a Adriana para dártela a ti. Pero si se trata de colores, si se trata de sabores, de esto no me gusta, pues entendemos que es un ser humano chiquito, pero un ser humano, ¿no? Sí. Que tiene gustos, que tiene preferencias y que no necesariamente por ser los papás tendríamos que mandar sobre lo que te tiene o no te tiene que gustar. Pero sí, entiendo que ese chip está súper insertado porque a muchos nos educaron de esa forma. Claro, sí. Fíjate que eso que mencionas, Paloma, de meternos al mundo de los pequeños,
Va desde mirarlo a los ojos, bajarnos a su nivel de que nos entienda, explicarle el límite del por qué resulta esto, pero para qué nos va a servir. Eso va a ayudar que también haya esa empatía. Fíjate que la crianza se basa en principios, en amor, en empatía, en esta parte de lograr ese vínculo afectivo, de establecer ese lazo que le ayude al pequeño a entender que tiene a su papá, tiene a su mamá, a su cuidador, pero que lo entienden, lo comprenden. Uh-huh. Eso es importante. Y es como no entrar a esta lucha, porque por ejemplo, Miguel, ¿a ti qué es lo que más te da conflicto de que te digan no quiero? Que lo sientes como un no quiero caprichoso, un no quiero genuino, de que no le gusta esa comida, o qué es lo que más de pronto, como que te conflictúa de esa situación. A mí me conflictúa como el hecho de que pueda decir no quiero y hay muchas cosas que diga no quiero y esto no quiero y esto no quiero y que de pronto no valore, por ejemplo en el caso de comida, pues es comida. Y no me gusta que se desperdicie la comida, no me gusta que detrás del plato de comida hay el esfuerzo de una persona que estuvo ahí cocinando, que fue a comprar los materiales que necesitó para hacer la comida y todo esto, y es tan simple decir no quiero y bye, ¿no? Y entonces creo que hay un asunto de que es importante valorar el trabajo que hay detrás de eso, es importante valorar que a lo mejor si es carne o si es así, pues que ahí va la vida de un ser vivo que en algún momento fue y que ahora me está ayudando para nutrirme, para alimentarme y que se me hace como muy fácil esto de no quiero y bye, como de valorar poco eso que está ahí para ti, que además conlleva muchas cosas detrás. Entonces, creo que valorarlo implica que a lo mejor hay algo que te gusta poco o que puede no ser lo que más te agrade, pero que igualmente te nutre, igualmente te sirve y que puedes valorar a todo lo que hay detrás si te comes algún plato de comida. Tampoco creo que sea así el gran esfuerzo que uno tenga que hacer. Pero justo aquí hay una diferencia bien importante porque como tú nos lo cuentas, explicas, ¿no? Como, mira, te lo tienes que comer por esto y esto y esto y esto. Una crianza no respetuosa sería te lo comes, porque ya te lo serví y te lo comes. Y no te paras de la mesa hasta que no te lo acabes. No hay una explicación, no hay un entendimiento y no hay una validación, ¿no? Entonces, no se trata siempre de la crianza respetuosa de que se haga lo que el niño dice, porque muchos lo confunden con eso, no, sino de que haya explicaciones. Justo a lo mejor lo vas a hacer, ¿no? O sea, te vas a comer el plato de comida, pero tienes derecho a entender, porque además eres un niño o una niña, chiquitos, tienes derecho a entender el por qué es importante y que no solamente tienes que hacer las cosas porque yo lo digo, ¿no? O porque yo soy tu mamá o porque soy tu papá, sino por una razón. ¿Cómo le hacemos los papás y las mamás para pues, poder gestionar mejor nuestra emoción y buscar hacer una práctica de la crianza respetuosa, tomando en cuenta también que en nuestros tiempos, nuestro ritmo de vida cada vez se exige más? Sí, mira, para esto yo creo que empieza desde la conciencia del papá de saber que tiene una responsabilidad con los niños, que si bien a lo mejor no planeó a tener un niño, pero ya lo tiene, entonces creerse que el papel que le corresponde es de papá, de cuidador. Entonces, y para eso lo que dices es prevenir. En ocasiones en donde tengan más espacio, más tiempo, pues estarlo implementando, ¿no? Trabajándolo, para que situaciones en donde sí requieran de demasiado estrés por parte de los papás de repente, pues entonces los niños entiendan, bueno, sí lo tengo que hacer en este momento, sí lo voy a hacer, papá. Invitarlos, contagiarlos, todo viene desde el entendimiento, desde la calma. Un papá calmado va a contagiar a su hijo. Un papá que se expresa, que dice rápido y se me va a hacer tarde y nunca te apuras. Entonces, él que es lo que está entendiendo, así funciona. Y entonces me siento con miedo y entonces me siento con esa parte de, sí, lo que digas, o lo contrario, ¿no? No lo voy a hacer y no me importa. Hay un descontrol, pero yo creo que esa parte de prevenir, de hacerlo como un ejercicio. ¿Sí? En algún momento también una mamá me compartía ahorita que dijiste, rápido se está haciendo tarde, era lo que siempre le decía a sus hijos, ¿no? Rápido porque se está haciendo tarde, rápido porque se está haciendo tarde. Y uno de los hijos, ya un poco más grandecito, le dijo, oye mamá, ¿y cuándo es temprano?
Ajá, Y así sí. de ¡pum! ¿no? Sí. Y la mamá me decía, es que me choqueó, porque hasta ese momento me di cuenta que, pues efectivamente, todo el tiempo les estoy diciendo se está haciendo tarde, ¿no? Y entonces está complicado, ¿no? Es como vivimos a prisa y nos Exacto. metemos eso, y para criar a nuestros hijos sucede lo mismo. Queremos hacerlo rápido y en realidad es un proceso de crianza que tiene que ir poco a poco, porque pues vamos enseñándoles nuestros valores, nuestra organización, nuestras cuestiones de estilo de vida, ¿no? Y de pronto eso no es así de rápido, es poco a poquito, y hay cosas que hay que explicar e ir entendiendo, ¿no? ¿Qué hacemos en el sentido de padres y madres de familia? Porque la historia siempre nos pesa y trabajamos poco en nosotros, o sea, y luego no sabemos cómo trabajarlo, ¿no? Ya sé que ustedes me van a decir que hay que ir a terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces eso está padrísimo, porque efectivamente hay que ir a terapia, pero también me gustaría como tener algunas cosas que, a pesar de que no vaya a terapia, puedo empezar haciendo para trabajar en mí como papá o en mí como mamá y poder hacer una mejor crianza, una crianza más respetuosa con mis hijos. Pues mira, yo creo que lo primero es tener la idea de que la crianza es todo un trabajo. O sea, de verdad es algo que tienes que hacer con tiempo y con cuidado, ¿no? Y cuando de pronto no tienes ese tiempo y ese cuidado, pues viene la otra parte, ¿no? Y ya apúrate, y entonces te nalgueo porque no entiendes, y entonces ya te jalé el cabello porque no quieres hacer lo que te estoy diciendo, porque eso viene más de mí. Entonces la primera condición sería evaluar qué onda con mi estrés. Como adulto, qué tan estresado vivo. Y trabajar mi estrés. Porque en la medida en la que yo trabaje mi estrés, primero identificando que me estresa, ¿no? Primero. De ahí... Mis hijos. China, ahí sí ya no hay ni cómo. ¿Qué me estresa? Ya que identifiqué qué me estresa, pues ver qué poder tengo sobre eso que me estresa para que me estrese menos, ¿no? Identificar sobre todo si está en mis manos ese estrés, porque a veces también nos andamos estresando por cosas que ni siquiera podemos controlar, pero bueno, si está en mi control, identifico, trato de resolver, y digo trato porque a lo mejor la persona tiene toda la intención, pero sabemos que no es tan fácil como estoy estresado, lo resuelvo, ¿no? O sea, pero el tratar ya implica un trabajo, que estoy identificando que hay más de fondo, ¿no? Porque justo si trabajo en mi estrés, en mi prisa, en mi organización, eso se va a ver reflejado así, pues sí, hacia afuera, ¿no? En mi trabajo, con mis hijos, en mi casa. Y no quiere decir ya que también los papás no tienen derecho a estresarse y estar enojados y a lo mejor en algún momento pues responderle mal a sus hijos o gritarles, porque va a pasar. O sea, también no es como que la crianza respetuosa nos diga que tu funcionamiento debe ser perfecto, pero una vez que tú ya evalúas, ¿no?, cómo están tus niveles de estrés y todo esto que les acabo de comentar, también entiendes que es importante en los momentos en los cuales pues la riegas, ¿no?, y ya retrocediste a eso que venías trabajando muy bonito, poder pedir disculpas al niño, y no como de, ay, perdóname, nunca en la vida te vuelvo a regañar, no, sino, ok, sé que te jalé el cabello porque estaba desesperada y no quise hacerlo así, ¿no? Sé que no fue lo correcto, o sé que te di una cachetada porque me contestaste mal y no es la forma, pero lo que yo quiero que entiendas es esto. Se habla mucho de la pérdida de autoridad, pero realmente cuando tú te tomas el tiempo de decir, ok, mira, esto que hice, ¿no?, fue porque me salí de control, porque esto que tú haces no es adecuado, ¿no? Hay esta forma de hacerlo, como explicando eso. Cuando golpean, ¿no?, cuando dan nalgadas y pues golpean en general, como lo haga cada papá, y dicen, es que así me respeta, lo único que estamos haciendo es pues insertar mucho miedo, ¿no? O sea, funcionamos con miedo, pero no hay un aprendizaje, no hay que el niño entienda realmente las cosas. No voy a tirar esta taza porque mi mamá me va a venir a cachetear, pero no entiendo que si la tiro se rompe, y a lo mejor aquí va el trabajo de mi papá, el esmero que con todo ese cansancio compró esta taza. No, solo sé que si la tiro y se rompe me pegan, entonces mejor no lo hago. Y la gente lo confunde con eso, tengo la autoridad y tengo el poder porque mi hijo se porta bien. Pero Adri, funciona, ¿no? Funciona, no porque yo lo diga, sino funciona porque esa es la experiencia que he escuchado de muchos papás y mamás, ¿no? O sea, en mi época así era.
Y entonces, pues una nalgada, un golpe, una llamada fuerte de atención, no solo funciona, sino hace niños fuertes, aguantan, ¿no? Porque ahora ya se critica mucho esta llamada generación de cristal, y a lo que se refieren es que ya no aguantan, ¿no? No aguantan nada. ¿Por qué? Porque antes sí aguantábamos nalgadas, jalones de cabello, jalones de oreja, en fin, ¿no? Gritos y etcétera. Entonces, aunque Paloma dice, ok, lo que está sucediendo ahí es que se está fomentando el miedo, pues sí, pero se logra el objetivo, ¿no? Se logra el objetivo hasta cierto punto, porque eso hace que crezcan y tengan ciertos detalles en su autoestima, en la falta de seguridad, en autodominio, que se ve a lo largo reflejado. Tal vez en ese momento sí funcione y sí les funcione súper padre crear una rutina súper estricta con los pequeños, pero siendo ya más adolescentes, por ejemplo, pues se les dificulta esa parte, ¿no? Porque ellos ya traen un chip de, ay, tengo ese miedo. Recuerdo que mi mamá me decía tal cosa y mi papá también, y entonces los hacen un cierto grado inseguros. Y que justo las agresiones que a veces suceden vienen del miedo, ¿no? Uh-huh. Como tengo miedo y no sé cómo responder, pues la respuesta que surge de mí es mejor me enojo. Uh-huh. Y si ya me enojé y sigo viviendo la frustración de la situación que esté pasando, pues mejor te pego, ¿no? Uh-huh. Y entonces después creo yo que de ahí surge mucho esto de cuando ya estoy grande, ya estoy en pareja, pues ya le solté un golpe a mi pareja, uh-huh, ¿no? Con toda esta frustración que viví, o ya le solté un grito, o ya, ¿no? Creo que eso es bien importante, porque a veces nada más vemos así en cortito, pero no lo vemos hacia futuro. Uh-huh. El impacto que puede tener la educación del miedo hacia adelante, contrastada con una crianza responsable, ¿no? Uh-huh. Creo que sería parte de los beneficios, pero... Así es, fíjate que esto me recuerda a un estudio que revisé en donde justo trabajaban con adultos que tuvieron una crianza autoritaria, ¿no? En donde, ya sabes, no obedecías, nalgada, o peor, ¿no? Porque había algunos que hasta con la rama les pegaban, con el cable de la plancha, sí. Bueno, así, ¿no? Y entonces ellos referían que pues eran adultos funcionales gracias a eso, ¿no? Pero resulta que ya en la intervención psicológica eran adultos rotos. Totalmente rotos, ¿no? Obviamente no iban a ir por la calle diciendo, ay, me duele esto y recuerdo esto y todavía me pega en el alma, ¿no? Recuerdo esto y me hace llorar. Pues no, porque te traen una postura como de fortaleza. Pero una vez que empezó la intervención, muchos de ellos reportaron problemas así enormes, sobre todo en autoestima, ¿no? Eran personas o muy viables a violentar a otros, o en este caso mujeres que pues se dejaban violentar. Y entonces tenían como aquí la cognición de... es que así funciona, sí, ¿no? Es que sí me cacheteo, pero es que yo también no hice la comida. Ajá, entonces veamos cómo a largo plazo esto que nos funciona en un ratito, porque sí, ya le di su friega y ya se cayó o hizo la cosa que yo le dije que hiciera, cómo va a impactar en el largo plazo, ¿no? Porque sí, o sea, de verdad, y muchas personas yo sé que van a decir que no, pero a las personas que nos educaron con mano dura, en algún punto tenemos ciertas heridas, ¿no? Sí, no, claro. No es como de, ay, perfecto, ¿no? Salí perfecta, soy un adulto súper funcional sin que nada me duela. La realidad es que no funciona así. A reserva de que ustedes me opinen algo. No, es bien cierto, cosa. Y eso fíjate que también, si ya con los hermanos mayores, hermanos de medio y hermanos más chicos, la crianza suele ser diferente. Hermanos mayores, se les delega a veces responsabilidades que no les competen, ¿no? Y se les exige demasiado. Y ya los hermanos medianos, pues, ay, cuídalo, hermanito grande. Uh-huh. Por lo contrario, los pequeños a veces hasta son más libres, ¿no? No pasa en todos los casos, hay que aclarar, pero sí resulta que trae esas ciertas consecuencias. Uh-huh. Sí, al final son consecuencias que en el momento funcionan. Es como un placebo, ¿no? O sea, en el momento ya me da calma y listo, pero realmente no estás haciendo nada. O sea, no estás educando, estás insertando mucho miedo, te estás funcionando a través del miedo. Pero ahora, la crianza respetuosa, hay otra frase conocida, ¿no? Que dice, es que en realidad nadie te enseña cómo ser mamá o cómo ser papá, ¿no? Ahora, bueno, ya hay escuela para padres, ¿no? Ahora critican el que es para padres porque también es para madres. Entonces, bueno, ya hay escuelas para núcleos familiares. Sí hay escuelas para esto.
Pero, pues de pronto también entiendo que una explicación no es suficiente porque el día a día a veces te rebasa, ¿no? Y por más que tú digas, bueno, pues sí, hay que buscar ser respetuosos con los hijos o hasta pedirles una disculpa. Ok, y si de todas maneras tú no pegas, estás ahí, les explicas y de pronto los hijos son renecios, ¿no? Y entonces sale que no está funcionando. Y llega la desesperación, que creo yo que es el momento más vulnerable de ser papá o mamá, porque llega el momento de desesperación, decimos, ya te lo dije por las buenas, entonces lo que toca son las malas, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque, o sea, ¿cuál es la estrategia o cómo uno sabe cómo se debe actuar frente a esos momentos críticos? Fíjate que a lo que mencionas, Miguel, se sugiere darse un espacio, ¿no? En donde, a ver, te voy a dar tu espacio, ahorita regreso, y tanto el papá se va a respirar como el pequeño. Hay técnicas bastante útiles que se utilizan con los pequeños, en donde a veces ellos los invitan a los papás a decir, ahorita te cuento, dame unos minutos, ¿no? Pero se va formando, no va a surgir pues de la noche a la mañana estas situaciones, pero tú decías, ¿cómo le hago si ya le hablé, si ya le dije? Es con el entrenamiento, ¿sí? Con una parte de darle cada quien su espacio y al final hasta utilizar juegos o canciones, ¿no? Porque ellos se mueven por ese mundo, ¿no? Vamos a jugar, vamos a cantar esta canción y me vas contando qué hacer. Es importante que los abracen, ¿sí? Porque ellos se sienten muy, muy vulnerables, muy susceptibles, ay, no me hacen caso, estoy con mi berrinche y mi mamá ya se puso a lavar los trastes o ya me dejó. Y entonces, ¿cuándo me calmo? ¿A quién acudo cuando me pasa esto? A lo contrario es observar. Muchas veces perdemos esa parte de no observar qué le está doliendo, qué nos está queriendo decir y sobre eso trabajar. O sea, la creencia respetuosa no solamente es para resolver cosas funcionales, ¿no? Como lo que yo decía de, pues la comida, ¿no? Y te la tienes que comer y estas cosas, sino más bien como también en el estado emocional de los pequeños, ¿no? O si estás haciendo un berrinche, poder atender el berrinche aunque después o veamos después la situación que generó el berrinche, pero poderlos contener a través del abrazo, ¿no? De esa cercanía y de enseñarles, ok, sí puedes enojarte o puedes entristecerte y puedes expresarlo, sí, pero también te puedes empezar a calmar de esta manera y después platicamos del problema. Después lo explicas, ¿no? Mira, sí, rompiste esto, tiraste esto, ¿qué te duele, no? Vamos a juntarlo, invitarlo, ¿no? A resolver ese conflicto juntos, porque si no el pequeñito no lo va a poder hacer. Carece de esa todavía falta de autoridad hacia él mismo, porque se está conociendo. Una forma de conocerse es por medio del papá, de la mamá. Curiosamente los dos polos, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de cercanía, pero también el tiempo fuera, que implica distancia, y hay que saber cuándo es mejor para resolver una situación emocional o funcional, aplicar cercanía con nuestro pequeño y a darle un abrazo, contenerlo, platicar, o cuando es mejor distanciarnos para poder tranquilizarnos un poquito y después volver, ¿no? Creo que este ejercicio de acordeón, digamos, sí. Y saber en qué momento, y creo que el momento correcto es más bien una cosa intuitiva, ¿no? De práctica, de saber cuándo es según con la persona que estoy, porque no es lo mismo con cada uno de los hijos, y es que tenemos varios, sí. ¿no? Mindfulness, Paloma. Mindfulness. Pues sí, por supuesto las prácticas de mindfulness nos favorecerían muchísimo como papás, digo también a los pequeños, pero más como papás porque el tema más importante aquí es que hay que tener papás saludables mentalmente para que puedan ejercer una crianza respetuosa. Si tenemos papás estresados, papás que no validan sus emociones, ¿no? Primeramente, ¿cómo voy a validar las emociones de mi hijo si eso ni existe, ¿no? En mis tiempos no se hacía de esa manera, entonces no puedo hacer algo que no sé cómo se hace. La parte de la organización, recordemos que a esta edad pues aprendemos del ejemplo.
¿cómo te puedo pedir a ti, mi hijo, que levantes tu cuarto cuando a lo mejor pues yo dejo la ropa fuera del cesto, ¿no? El baño no lo seco después de bañarme? No puedo pedir cosas que no estoy dando también, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas como de centrarnos, de relajar, ¿no? Pero en el centrarnos no solamente se basa en relajarnos, ya que se me baje el coraje y listo, no, sino de verdad poder generar esa conciencia, ¿no? De cómo están mis ejemplos, ¿no? O sea, como volcarnos hacia adentro y observar qué onda conmigo, cómo estoy funcionando, qué cosas me están estresando, qué cosas me están doliendo y cómo lo estoy externando, ¿no? Porque si no generamos esa conciencia plena de nuestro funcionamiento como papás, no podemos ejercer una crianza respetuosa. Para ir cerrando como un poquito ese tema y ver también esta responsabilidad de papás y mamás, cuando van a terapia, lo que sucede es que dicen, ahí está mi hijo, ¿no? Ahí está mi hija, te lo dejo, Adri, para que venga a terapia contigo, Paloma, y pues ya, porque tienen un problema, ¿no? Es muy necio, ve nada más cómo va en la escuela, no cumple sus responsabilidades, no pone atención, aunque le digo cómo hay que hacer las cosas, no las hace, en fin, una serie de quejas, y ahí está, ¿no? Ahorita que hablas de yo soy el ejemplo como papá o como mamá, ¿tendrían que estar en terapia papás y mamás? ¿O está bien también que vayan los hijos? ¿O está bien que solo vayan los hijos y a través de eso entonces pues va a haber un cambio en el comportamiento de los pequeños? Pues yo creo que esto surge pues desde los papás, ¿no? Que sí es bien cierto que te llegan los pequeños, a ver, no obedece, a ver que hable con él. Pero entonces ahí se le invita al papá a que va a hacer un trabajo en conjunto, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Yo algo que siempre pregunto es, ¿cómo están ustedes como papás? ¿No? Y a veces se quedan pensando de, pues bien, pues normal. Pero realmente hay detalles, ¿no? Los pequeños absorben todo lo que ven de sus papás y lo expresan. Lo más interesante es que lo platican en terapia, ¿sí? Así. A ver, algunos sí hay que como que buscar la herramienta para saber qué es lo que está pasando. Pero sí se sugiere que también los papás estén en proceso de la mano con los pequeños. Así es. ¿No es unos u otros? ¿Podemos trabajar juntos? De preferencia el trabajo es juntos, porque imagínate, llevas a tu hijo, a lo mejor el niño o el adolescente, ¿no? Va funcionando ya muy bien, va comprendiendo ciertas cosas, pero resulta que llega a casa y el ambiente es el mismo, gritos por todos lados, no te valido, ¿no? Estamos discutiendo por cualquier cosa, observas las peleas que tengo a lo mejor con tu papá o con tu mamá o con los vecinos. No nos va a servir de demasiado, ¿no? Y a veces sucede, Adri no me dejará mentir, que es como de, no, es que ya lleva 4 sesiones y no vemos ningún cambio. Sí. Vale, vamos a revisar cómo están las cosas en casa, ¿no? Está igual. Y revisamos las cosas en casa y pues, híjole, no estamos haciendo como un muy buen equipo, entonces se va extendiendo, es bien importante. ¿no? Yo, papá, mamá, no era el problema es mi hijo. Pero ya le llevé a terapia, ahora el problema es el terapeuta, porque esto no está funcionando. Sí, exactamente. Y es que a veces los papás se cierran tanto que dicen, no, pues es que esa es la forma de educar. No lo dejo jugar porque tiene obligaciones. No lo dejo ir con sus compañeros porque si no, tal cual, a veces se ensucia, ¿no? Después tengo que lavar mucha ropa. Entonces los están privando de ser niños. Están haciendo que sean pequeños adultos, cuando no, tienen que vivir sus procesos de crecimiento, ¿sí? Y en estos procesos de crecimiento, claramente no van a estar a nivel de los adultos, a nivel cognitivo de los adultos. Entonces, de verdad es bien importante no darles la razón en todo, pero entender que hay cosas, como lo decía al inicio, ¿no? En donde no nos podemos bajar a su nivel o no podemos pretender que ellos se suban al nuestro, porque no va a pasar. Ajá, justo en este sentido, que lo pones en esta metáfora de niveles, creo que es importante en esta crianza de pronto sí ponerse en el mismo nivel, en el sentido de poder compartir contigo tus juegos, porque en los juegos hay educación, ¿no? Poder compartir contigo un tiempo de convivencia, porque si no tengo un tiempo para convivir contigo, pues entonces sí estoy nada más siendo autoritario contigo, regañón, o alguien que te dice qué hacer y qué no hacer, pero no hay un lapso de tiempo en donde podamos convivir como iguales,
¿no? Exacto. Como dos seres humanos que estamos aquí compartiendo este tiempo, este rato juntos para poder relacionarnos de mejor manera, porque es la base, ¿no? De pronto yo no sé quién nos ha dicho o cómo es que aprendimos, como estas jerarquías, ¿no? Donde los adultos arriba, los niños abajo, y por lo tanto tú te vuelves como mi esclavito, ¿no? O mi esclavita, así, tienes que estar haciendo lo que yo digo que tienes que hacer. Y tienes que ir a todos los lugares a los que yo digo que tienes que ir, ¿no? Tienes que ir a la escuela, tienes que ir a una actividad extraescolar, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir... Y entonces, pues en realidad tenemos esclavitos en casa, pero no nos dedicamos a convivir con ellos y ellas en ese mismo nivel de somos personas compartiendo el mismo espacio de la casa, e interactuando, porque se hacen mucho divisiones, ¿no? Así como, pues yo voy a ver mi serie, tú vete a tu cuarto, ¿no? O tú estás viendo tus caricaturas, o tu serie infantil, y entonces yo no estoy contigo ahí, o estoy contigo al mismo tiempo que estoy con el celular, o sea, estoy ahí físicamente, pero estoy atendiendo más bien mi teléfono en lo que tú estás viendo tus cosas. ¿Cómo tiene que ver la convivencia en esta crianza respetuosa? Adri, Paloma, no sé quién me quiera decir. Bueno, pues es fundamental la convivencia. Cuando hablamos de convivencia, porque sí sé que además estamos en una era muy ocupada, ¿no? En donde ya tanto papá como mamá pues son personas sumamente ocupadas, y la convivencia no es tanto de voy a pasar todo el día con mis hijos, pero que en el momento en el que estoy contigo, ¿no? Así sea 2 horas cuando llego de trabajar antes de que te duermas. Esas 2 horas vamos a cenar juntos, yo te voy a poner la pijama, vamos a tener como un ritual de antes de dormir, ya sea que te cuente un cuento, que veamos un capítulo de alguna serie, caricatura. Voy a hacer una atmósfera que a ti te genere esa seguridad, que a lo mejor no puedo estarte generando todas las horas del día porque no estamos juntos, pero voy a hacer tiempo de calidad, ¿no? La convivencia se tendría que remitir a tiempo de calidad, porque convivencia no es, pues es que ya estamos aquí sentados juntos, ¿no? Pero no pasa nada, a lo mejor cada uno está en lo suyo, papás en el celular, el hijo les está hablando y es como, sí, pon tus videos, ¿no? Mientras yo sigo. Eso pues no es convivir, es vivir juntos, compartir el mismo espacio, pero no nos habla de convivencia. Y eso es súper importante también tanto para generar muchas habilidades sociales y afectivas en los niños, como también para conectar en esta onda de la crianza respetuosa, porque entonces empiezan a ver a sus papás como figuras importantes afectivamente, ¿no? Cubre mis necesidades en todos los sentidos y no nada más lo veo como una figura que, ay no, ya llegó mamá, me hago el dormido porque a esta hora ya tendré que estar durmiendo. Entonces sí, la convivencia y esa calidez es fundamental. Sí, implica entonces responsabilidad, Adri. Responsabilidad y también conciencia de que tengo a un pequeño, a un ser que depende de mí y qué es lo que le voy a enseñar. Esos minutos de convivencia los va a atesorar, se va a quedar con eso, va a crecer con esa parte. En la escuela nunca falta el niño que pregunta, ¿y tu papá juega contigo? ¿Y tu mamá ¿a qué se dedica? ¿A qué hace? No, pues están trabajando todo el tiempo y yo juego solito. Entonces, a lo contrario, hay niños que dicen, no, pues juego con mi papá, salgo los fines de semana, con mi mamá, aunque no le gusta tal vez el fútbol, por así llamarlo, pero puedo bailar, ¿no? Puedo salir al parque en la bicicleta. Entonces ese tiempo de calidad se les va a quedar en su mente. Eso que les preguntas está buenísimo preguntárnoslos todos los que escuchamos este podcast, ¿no? ¿Qué pensarían nuestros hijos o nuestras hijas de nosotros como papás? Respondernos esa pregunta o hacerles la pregunta a sus hijos y a sus hijas directamente, pues va a ayudar a que tengamos una referencia de cómo estamos siendo como papás, independientemente de esta autoevaluación que debemos tener sobre nosotros, ¿no? Y creo que fundamental pues trabajar también con nuestra infancia, Paloma. Así es importantísimo trabajar nuestros propios temas como adultos, porque esa va a ser la base. O sea, para poder ofrecer algo, debo de tener ese algo, ¿no? Yo no puedo ofrecer algo en lo que no he trabajado. Si yo soy una persona súper impaciente y súper gritona, pues ¿cómo puedo yo no gritar y no desesperarme rápido, ¿no? Si ya traigo eso y no lo he trabajado. Entonces, fundamentalmente, como adultos, tendríamos que identificar cuáles son nuestros temas, lo que más nos da conflicto, sobre todo en la crianza con hijos,
y primero trabajarlos nosotros, no llevar primero al niño al psicólogo, primero trabajar nosotros, hacer la prueba y ya después, si no, nos vamos todos juntos. Pero las dos cosas, ¿no? Ajá, claro. Llevarlo y al mismo tiempo estarlo trabajando nosotros para que vayamos ahí como entrelazando los buenos resultados en ese sentido. Porque, Adri, a veces nos dejamos de sentir hijos cuando ya somos adultos, ¿no? Y porque ya tenemos hijos algunos de nosotros, entonces decimos, bueno, pues yo ya no tengo nada que trabajar, o pensamos en trabajar en esta forma del ser hijos, como pensándonos como niños, y en aquel pasado, y en mi infancia, y etcétera. Bueno, eso puede ser un camino. Pero también muchos adultos que seguimos siendo hijos, pues de pronto nos seguimos viendo presionados, nos seguimos viendo o sintiendo atemorizados, o el poder que puede ejercer mi papá, el abuelo de mis hijos, o mi mamá, la abuela de mis hijos, sobre mí, ¿no? Yo he visto adultos que llega el papá o la mamá y ¡pum!, cambian su comportamiento, cambian o incluso descalifican, como si yo ya no tuviera ninguna responsabilidad aquí, y entonces llega el abuelo, llega la abuela y son los que mandan, incluidos sus nietos, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas familiares que cuestionarnos, que trabajar. También el cómo soy hijo desde la edad que tenga y desde mi historia también. Sí, y fíjate que lo que mencionas es que a veces los abuelos se comportan de una manera distinta con los nietos, cosa que con los hijos no hacían. Abuelos consentidores o demasiado permisivos, y ahí viene la herida que traen los papás de decir, a mí nunca me dijiste que podía hacer esto, no me dejaste ensuciar, no me dejaste ir con mis amigos tal vez, ¿no? Pero ahí hablamos de que los papás deben checar qué tienen ahí atorado y que puedan resolverlo, ¿no? Y que se den cuenta que los abuelos están en todo su derecho de consentir a los pequeños, pero sin rebasar la autoridad que tienen, claro, la respetuosa de los papás, ¿no? Correcto. Hay muchas cosas que reflexionar, pero ¿qué puntos podríamos destacar como para llevarnos después de esta plática que hemos tenido hoy, para decir, ok, estos puntos son fundamentales para poder trabajar en la crianza responsable y respetuosa, Paloma? Miren, yo lo que les diría es que la violencia es violencia, o sea, no se justifica así sea hacia tus hijos o hacia alguna otra persona, y nos tenemos que hacer muy conscientes que si estoy en el trabajo y a lo mejor mi jefe me contesta mal, no le voy a dar una cachetada, ¿no? Si estoy peleando con mi pareja y no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, no me lo voy a desgreñar. Entonces, ¿por qué hacer eso con los niños cuando también son seres humanos que merecen respeto y esta forma de no violencia? Y la parte de la validación en la crianza respetuosa es fundamental, y para poder entender como más a fondo cómo podríamos validar, yo siempre les digo, imaginen una discusión, generalmente les pongo como pareja, ¿no? Imaginen una discusión con su pareja, ustedes tienen la emoción así a todo lo que da, y la pareja dice, ay, que se te pase, ya me voy, ¿no? ¿Cómo se quedarían? ¿Qué pasaría en ese momento con ustedes? Es muy similar a cuando un niño está teniendo una crisis emocional y el papá o la mamá, ay, revuélcate si quieres, me voy, ¿no? O sea, imagínate cómo los dejamos. Y además, si como adultos nos cuesta regular a veces nuestras emociones, ¿qué podemos esperar de un pequeñito que va aprendiendo del mundo y que nosotros somos su ejemplo? Entonces, el punto que a mí me gustaría destacar es la violencia es violencia hacia donde se aplique, y tendríamos que evitar y cambiar por otro tipo de prácticas. Y al final la validación fundamental, hay que ejemplificarla hacia nosotros, hay que empatizar, ¿no? Como a ver cómo me sentiría yo, a lo mejor no haciendo un berrinche, porque si soy adulto ya no me voy a ver haciendo un berrinche, ¿no? Pero también, bueno, sí sucede, ¿no? De otras formas, pero sucede. Pero a ver cómo me vería yo en una situación en donde estoy discutiendo con tal persona y me deja, y ahí poder conectar y poder ver de qué manera lo puedo abordar distinto, porque sí se puede abordar distinto, pero requiere muchísimo análisis personal, o en este caso de los papás. Esos serían como mis puntos a resaltar. Muy bien, Paloma, muchas gracias. Adri, ¿con qué terminamos? Concluir estos puntos? Siendo realistas, no existe un manual para, de esta manera tienes que ser papá, ¿no? Si no cumples el punto 5, estás acabado. Lo que sí los invito a los papás es que conozcan a sus hijos, porque a veces no los conocen. A veces se están fijando en los hijos del amigo porque se comportan de esta manera. Y entonces, ¿a dónde quedan pues los propios, ¿no? Que
nacen de uno mismo, tienen esa responsabilidad de cuidar de un ser tan pequeñito y tan delicado para ayudarlo en su proceso de crecimiento. Entonces, más que imponer reglas autoritarias, saber dialogar, saber convivir y animarlos e invitarlos nuevamente a que funcione su núcleo familiar de una mejor manera. Muy bien, Adri, muchas gracias. Pues la crianza respetuosa implica conciencia, ¿no? Desarrollo de la conciencia personal implica mucho trabajo, mucho esfuerzo también. Es una responsabilidad que tenemos que esforzarnos por hacer la diferencia de cómo nos educaron a nosotros, por ir mejorando y por hacer generaciones mucho más responsables, mucho más respetuosas y de una conciencia mayor para la convivencia con otros seres humanos, ¿no? Así es. Sí. Paloma Montalvo, psicóloga de OCAN, Adriana Gracias, Rivera, Miguel. también psicóloga de OCAN. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta nueva temporada del podcast de OCAN. Nos encontramos con el siguiente tema. Yo soy Miguel Espinosa. Nos vemos. Bye. Adiós.